Muy buenas noches. Para esta última reunión de la semana número 15, vamos a trabajar la terapia narrativa y en particular lo que es la técnica de externalización para que podamos aclarar algunas ideas al respecto. La terapia narrativa ha desarrollado a través de lo que vendría a ser su propuesta como una forma de psicoterapia y trabajo comunitario que más o menos está centrado en las personas que permita mirándolas como expertas ellas mismas en sus propias vidas. La terapia narrativa busca ser una aproximación, ¿no?, al trabajo que comunitario de evitar de manera respetuosa que los pacientes no estén culpabilizados en relación a sus problemas. Parte de la base de estos problemas están separados en las personas y uno de sus postulados, como ya lo hemos señalado, es el problema, la persona no es el problema. Es en ese sentido que se asume que las personas cuentan con las habilidades, las capacidades, creencias, valores, conocimientos y recursos que puedan de una u otra manera ayudar a reducir en la medida posible la influencia que los problemas que se presenten en el cotidiano vivir de las personas, pues puedan ser de una u otra manera atendidos por ellos mismos. La palabra narrativa, por ejemplo, tiene un énfasis en las historias de vida de las personas y en las posibilidades que éstas puedan abrir a través de las formas particulares de cómo relatan las historias, de cómo recrean las historias y de cómo van a recordar las propias historias. Ello, por lo tanto, es una propuesta a tratar de comprender las historias de la vida desde otras perspectivas donde obviamente puedan tener una opción de mirar lo que vendría a ser el trauma, la tragedia, la tristeza, la melancolía, cualquiera fuera el problema, desde una perspectiva distinta, a través de un trabajo colaborativo entre el terapeuta y la persona que está participando en la terapia o la familia. Entonces nosotros, en ese contexto, distinguimos al ser de la persona y ese ser de la persona en una íntima posibilidad de identidad personal que se distingue de lo que vendría a ser su hacer. Su hacer vendría a ser su narrativa, su propia construcción de historias y también de una u otra manera aquellas historias que nos dan a conocer respecto al tipo de patología que podríamos tener, al tipo de diagnóstico que se podría determinar. La terapia narrativa a través de la técnica de externalización parte de un concepto de lo que significa la cosificación. Cosificar es hacer que algo se convierta o que una persona sea una cosa, ¿no es cierto? Convertir algo en cosa. Por ejemplo, un sentimiento, una tristeza, un diagnóstico. En este caso, nos interesa para la terapia narrativa hacer que el diagnóstico que ha sido sometido, que ha sido etiquetado, que ha sido catalogado el paciente, pueda tener una profunda connotación en términos de cosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esta definición de cosa, podemos distinguir entre lo que es la persona en su identidad, en su ser, versus lo que en el hacer se le ha diagnosticado como algún tipo de diagnóstico particular que lo va a influenciar en su ser. Entonces la técnica lo que busca es sacar el problema fuera de la persona, diferenciar la persona del problema en la medida que esto permita que el paciente, que ahora es el paciente identificado en un contexto de tratamiento de terapia familiar, pueda a través de su entorno familiar, a través de su sistema familiar, mirar el problema en dónde y en cuándo y cómo afecta a cada una de las personas el problema, porque el problema es una cosa que tiene incidencia en las interacciones
de todos los miembros de una familia y no necesariamente en el contexto de lo que debería ser la única experiencia particular del paciente. En esa perspectiva podemos decir que externalizar significa cosificar o personalizar un problema, porque este problema tiene autonomía, tanto es así que este problema, de ser conceptualizado como interno, dentro, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, de una familia donde está Daniel, Eva, su hermana, y su padre y madre. Daniel ha ido a terapia porque él es el paciente identificado, y una vez que aplicamos la externalización, encontramos que este comportamiento de Daniel, que es un pequeño de 8 años, pues que tiene constantemente un comportamiento, hemos asociado, hemos dicho que esa conducta, comportamiento equivale a una comunicación, él se comunica a través de las rabietas, esas rabietas la vamos a sacar, la vamos a contextualizar fuera de Daniel, de manera tal que ahora el paciente identificado o el síntoma externalizado va a tener una dinámica de incidencia no solamente en Daniel, que es el portador del síntoma, sino que además también afecta a la madre, afecta al padre y afecta a Eva, y ahora todos podrán hablar no de Daniel como persona, no de Daniel de su identidad, no de Daniel influenciado o de una otra manera portador o parte de una relación simbiótica con la rabieta, sino la rabieta que afecta y hace reaccionar por exceso o por déficit a Eva, al padre, a la madre y a Daniel. Entonces, el problema de ser interno en Daniel, que está ubicado dentro de Daniel, que ha sido conceptualizado por el método tradicional, psiquiátrico, clínico, médico, como que Daniel es el problema, entonces vamos a sacar esa rabieta, vamos a sacar eso que se ha denominado el síntoma, y lo vamos a externalizar y lo vamos a generalizar, si cabe el término, y lo vamos a hacer común a todo el sistema familiar, para que así Daniel pueda mirar su rabieta, la madre mirar la rabieta sin atentar eh, contra la identidad de Daniel. El padre podrá también reconocer que algunas veces pierde el control frente a la rabieta, no frente a Daniel, y Eva podrá reconocer también que algunas veces quizás de pronto la rabieta a ella la distancia o lo acerca de una medida a Daniel, o hace que establezca un nivel de alianza con el padre y la madre para tratar de excluir a Daniel. Toda esta dinámica entonces parte de la necesidad de poder mirar el problema como lo que es, ajeno a Daniel, ajeno a su identidad. Entonces, ahora lo que va a hacer la familia, ahora lo que va a hacer en la construcción de la sociedad que se ha establecido en ese trabajo colaborativo de la terapia narrativa entre el terapeuta y la familia, pues lo que va a haber es una conversación, se va a construir una historia donde se va a hablar de aquella cosa que afecta a esa familia, ya no de aquella cosa que estaba interiorizada en la persona de la identidad del paciente. Entonces, ya no hay esa mirada personalizada, sino que ahora con la externalización del problema nos permite hacer un interrogatorio con la perspectiva sistémica circular para describir cómo cada uno de los miembros de una familia son afectados por esa cosa que de una u otra manera uno de los miembros la aporta, pero no en su identidad. Esa diferenciación nos permite tener una mejora en las interacciones, en las relaciones, y por ende, pues en la solución del problema que en este caso inicialmente había llegado Daniel con la perspectiva del diagnóstico de rabietas, comportamiento agresivo, violencia o cualquier otro que sea diagnosticado en el modelo tradicional. Entonces, tenemos que cuando el paciente llega con las historias dominantes, con las historias que prevalecen, donde se señala a una persona como el causante del problema, la técnica lo que va a hacer es construir relatos alternativos, ya no sobre esa persona, sino sobre
cómo ese problema, cómo ese síntoma que porta una persona puede incidir en toda una dinámica familiar. Entonces, en términos bastante, diríamos así, sencillos, podríamos decir que la externalización del problema es una forma de ayudar a las personas a que ellas mismas puedan identificar a través de una experiencia de discurso, a través de un arte de verdades comparativas de todos los que son afectados por exceso o por déficit de una determinada conducta, puedan ellos librarse de esta circunstancia que, repito, no solo afecta a la persona que, entre comillas, porta el síntoma, sino que afecta a todo el sistema familiar. Y ahora lo que se pretende hacer a través de la externalización es describir en qué manera, qué forma, en qué medida existe una influencia de ese problema en la vida de cada una de las personas y en sus interacciones y por lo tanto en sus relaciones, ¿no es cierto? Entonces, estos conocimientos que son parte de lo que vendría a ser la identidad de esta familia, pues se van a expresar a través de su hacer familiar, a través de sus comportamientos, a través de sus comunicaciones, y con ello se podrá atender las diferencias respecto, sea cual fuere el problema que están evidenciando. El postulado central de la terapia narrativa es el problema no es la persona, la técnica de la externalización permite personificar el problema para distinguir que ese problema, esa cosa afecta no a uno, sino a todo el sistema y por ende altera las relaciones que se establecen en los vínculos de relación que se dan en una familia. Nosotros estamos acostumbrados a tener los diagnósticos a partir de los elementos médicos tradicionales formulados por los documentos más importantes de clasificación de enfermedades. En ellos tenemos, por ejemplo, los manuales y los criterios diagnósticos conocidos como el DSM-5 y también el manual de CIE-10, que son la clasificación internacional de las enfermedades y los problemas de salud. En esos contextos, que tienen una orientación de poder identificar muy bien los rasgos de los pacientes con trastornos, con dificultades de salud emocional, mental. Entonces, vamos a recibir etiquetas y diagnósticos que van a hacer que el paciente esté cargando una etiqueta, cargando toda una patología que de una u otra manera en una terapia narrativa y en particular una terapia familiar, podríamos tratar de hacer que ese, entre comillas, trastorno, esa etiqueta, esa concepción de identidad del ser de ese paciente cambie a un hacer y que ese hacer pueda tener la identidad del ser, controlar el trastorno, lo cual no estamos señalando, queremos ser absolutamente claros, no estamos negando todos aquellos criterios diagnósticos que gente muy inteligente ha formulado a través de los documentos clínicos que hemos hecho referencia, sino que ahora lo que queremos hacer a través de la terapia es poder tener una acción conjunta, una acción colaborativa, participativa, desde la familia, para que cualquiera sea el diagnóstico, se pueda ver la implicancia que tiene en el hacer de cada uno de los miembros de las familias, ¿no? Y que el paciente en su ser tiene la posibilidad de distanciarse de ese diagnóstico y poder intervenir con esa colectividad de afectos en el hacer para poder superar, sea cual fuere la circunstancia que está viviendo. Entonces, White entiende que cuando las familias asisten a terapia, van a presentar, como quien dice, una historia que domina el discurso, la narrativa de esa familia. Esa historia que domina el discurso de la familia es, pues, pensar esa clásica apreciación. Hemos venido, doctor, o hemos venido, doctora, porque queremos que lo cure a nuestro hijo, o cure a nuestra hija, ocurre a mi esposo, ocurre a mi esposa, porque ella, él, ellos son los causantes de las desgracias que tenemos en la familia. Entonces, esa historia dominante pinta el panorama de una familia como que hay alguien, o sea, un sujeto, una persona, una identidad
que es la que ha traumatizado a la familia con el problema que puede estar evidenciando. Esa historia dominante necesita tener una historia alternativa, una historia que pase de un criterio estrictamente individual a un criterio colectivo. Entonces, esa historia alternativa va a pretender ayudar a la familia a separarse y separar sus relaciones, que son básicamente vinculantes a partir de lo que es el hecho de ser un sistema conyugal o un subsistema parental, un subsistema filial, que son relaciones básicas que tienen que darse siempre y tienen que ser totalmente llevaderas, esa separación de esas relaciones versus lo que está ocasionando el problema al interior del sistema familiar. Entonces, en esa perspectiva, lo que se pretende es, de una u otra manera, ¿cómo lo podemos lograr? Pues obviamente describiéndose a sí mismos, los personajes, cada uno de ellos, describiendo cuáles son sus relaciones en miembros de la familia, viendo qué tanto el problema que tienen como familia puede de una u otra manera provocar interacciones inadecuadas en sus relaciones. Y esa posibilidad de descripción va a originar para que el terapeuta pueda generar nuevas historias, para abrir nuevas posibilidades de la resolución de los problemas que ellos mismos están describiendo. Hay algunas ventajas en las técnicas de organización. Muy puntualmente las ponemos aquí y ustedes las pueden repasar en el PDF que hemos colgado para que las tengan en consideración en términos del examen. Por ejemplo, la técnica de externalización disminuye los conflictos personales, incluso las disputas en relación a quién es el tema de ser el portador del síntoma, el portador del problema. La esterilización supera la sensación de fracaso frente a la persistencia del problema. Es un método que ayuda mucho a observar desde otra perspectiva los problemas que adolecen las familias. Permite y facilita a los miembros de una familia a que recuperen ese espacio de cooperación y colaboración entre sí y tengan una experiencia nueva de cómo mirar un problema desde una perspectiva no culpabilizadora en uno, sino colectiva. Por lo tanto, eso permite generar nuevas posibilidades para que cada uno de los miembros de la familia desliguen el problema de sus interacciones que pueden tener unos con otros. Y así logramos hacer una reducción muy significativa de las tensiones, se genera un nuevo espacio donde el diálogo, que fundamentalmente permite escucharnos unos a otros, y donde definitivamente superamos el tema del monólogo, y cuando haces esto, ¿tú qué haces? Y dígame señora, ¿y su hijo? O sea, cuando siempre identificamos a alguien, pues obviamente centramos la conversación y el diálogo en una suerte de monólogo en el paciente identificado y no en el problema, o sea, en el paciente identificado, o sea, en el ser y no en el problema, que es el hacer colectivo de esa familia. En esa perspectiva, pues, necesitamos reiterar ese espíritu contundente que tiene el problema en relación a lo que es realmente el problema y no un problema vinculado como que se pueda entender que las personas tienen derecho a su identidad y en el hacer de su práctica de interacción podrían expresarse ciertas circunstancias que dificultan las interacciones, pero esas circunstancias tienen un contexto. Ese contexto, la idea es ver, por ejemplo, qué grado de porcentaje tiene un problema invadido en el ser, en el ser de la persona, ¿no? Para que así el paciente pueda tener una posibilidad de resolver sus interacciones y controlar y tener dominio sobre ese problema. Entonces, surge, además de la técnica de la externalización, una metodología para lograr información al respecto. La metodología se basa en lo que White y Epson han denominado preguntas de influencia relativa. Las preguntas de influencia relativa están orientadas a ver qué impacto tiene el problema en cada una de las relaciones que se establecen en una familia. Esa circunstancia es tratar de ver cómo el paciente
se relaciona con el problema y cómo también cada uno de los miembros de esa familia establecen una relación. Y obviamente esas preguntas de influencia relativa buscan como objetivo principal separar desde un inicio el problema de la persona. Entonces, esas preguntas de influencia relativa tienen dos subconjuntos de preguntas. Unas que están orientadas a ubicar lo que se llama trazar un mapa, una suerte de panorama de cómo, algunos le llaman panorama de acción, mapa de influencia del problema en cada una de las vidas y en sus relaciones en cada uno de los miembros. Y en segundo lugar, permite estas preguntas de influencia relativa describir cómo cada uno de las relaciones incide o cómo cada uno de los miembros de esa familia incide en la vida del problema y al mismo tiempo en la vida de cada uno de los sujetos de esa familia. En este esquema podemos encontrar esta distinción que hemos estado intentando explicar, ¿no? La persona en su identidad, en este círculo amarillo, tiene en su identidad la introducción de un problema, porque ese problema ha sido por los manuales diagnósticos y los profesionales de la salud diagnosticado, etiquetado, prejuiciado, estigmatizado. Todo esto de diagnóstico, etiquetas, prejuicios, estigmatizaciones, serían los problemas. Esos problemas, lo que vamos a hacer es convertirlos en cosas. Una vez que los convertimos en cosa, necesitamos que la persona, a partir de las preguntas de influencia relativa, cada una de las personas en el ámbito de la familia, en el ámbito familiar, académico, social, emocional, puedan describir esa cosa. Al describir esa cosa, ya estamos hablando de algo que no es la persona, sino de la cosa que hace que la persona deje de ser una persona independiente de un diagnóstico, independiente de una etiqueta, independiente de un prejuicio, que de una u otra manera ha deteriorado y ha alterado a partir de ese diagnóstico las interacciones. Es importantísimo esto porque cuando hay un diagnóstico, sea cual fuere, no solamente la persona que ha sido diagnosticada, etiquetada, prejuiciada o estigmatizada va a sufrir, sino también todas las personas que están alrededor de ella y que forman parte de su cariño y acto, por tanto los vínculos que establecen con sus padres, hermanos y familiares más cercanos, pues tiene una implicancia. Por lo tanto, la, una cosa súper interesante es que todos se involucren a hablar de algo que se ha cosificado externamente de la persona y que como ese algo, por ejemplo, la depresión, como la depresión incide en el padre, en la madre, en los hermanos, en los parientes más cercanos que tienen relación directa al paciente identificado, pero no el paciente como depresivo, sino la depresión como la familia, ¿no es cierto? Entonces, esa es la perspectiva que se pretende dar en la técnica. Describir el problema quiere decir, entonces, introducir preguntas que permitan más o menos tener el rastro por dónde está la influencia de ese problema que ha sido externalizado en la vida de cada una de las personas. Como, por ejemplo, el hecho de que exista la depresión en uno de los pacientes que ha sido diagnosticado, como la depresión se expresa en el padre, ¿no? Al ver a su hijo que es deprimido, que tiene que tomar pastillas y qué sé yo. Entonces, ¿cómo incide eso, esa cosa, la depresión, no su hijo, la depresión, en su estado de ánimo, en su productividad, en el trabajo, en su relación afectiva con su mujer, en la relación afectiva con sus otros hijos, igual en el caso de la madre, igual en el caso de los hermanos, y así ver cuál es la influencia de la depresión, cómo así te afectó la depresión, ¿no? Que ahora va a ser denominada, que se le va a tomar, que se le va a dar un nombre, y que va a cambiar el diagnóstico por un nombre. ¿Cuál sería el nombre que traduce la dinámica de esa familia? Se le pide a la familia que por favor escoja una denominación, diríamos entre comillas, alternativa a la denominación del diagnóstico clínico, sino que ellos entiendan qué es lo que de una u otra manera hace que esta familia, ¿no? Por ejemplo, una palabra que podría mencionar una familia en relación a un diagnóstico de depresión podría ser el bajón. Entonces, el bajón,
¿Cómo a usted lo afecta el bajón en su dinámica sentimental con su esposa, don Pepe, ¿no? Porque él es el padre de Raúl, que es el que ha sido diagnosticado como paciente depresivo. Y así por el estilo. Y señora María, usted que ahora escucha a su marido, ¿cómo es que de una u otra manera ha afectado el bajón en lo que él ha dicho y lo que usted puede percibir? Entonces, ya el bajón no es patente o la identidad del hijo de Raúl, sino ahora la patente la tiene las interacciones que han determinado bajones en toda la familia. Y cuando esa perspectiva cambia de individualidad a colectiva, pues obviamente va a ir buscando una salida colectiva y no una suerte de entrampamiento individual. Entonces, estas preguntas de influencia relativa que planteó White eh, permitían, ¿no? De una u otra manera, ver estos grados de incidencia que habían del problema en las interacciones de las personas que estaban de una u otra manera viviendo esta circunstancia, ¿no? Es un proceso puesto en marcha al inicio de la primera entrevista para ir viendo cuáles son los grados de involucramiento para que luego pueda el terapeuta plantear la tarea de separar el problema de la persona. Eh, Hay algunos ejemplos que se pueden señalar. Por ejemplo, necesitamos averiguar en qué medida el problema influye en la vida de todos y cada uno de los miembros de la familia. ¿Qué ganan? ¿No? ¿Qué ganan? ¿Qué pierden? ¿Quién fue el primero en darse cuenta? ¿Quién fue el primero en darse cuenta que esta familia empezó a tener un bajón? ¿Cómo afecta en el día a día del problema de la vida de cada uno de ustedes el bajón, por ejemplo, tú, Carlitos, no Raúl, que es el paciente identificado, ¿no? Entre comillas, sino Carlitos, tú también tienes un bajón algunas veces en el colegio, entonces como que se va estandarizando esta circunstancia, ¿no? Hay un caso emblemático que nos parece súper interesante que podamos tener en consideración. El caso que más se utilizó y que más desarrolló éxito, se puede decir así, en la propuesta de Michael White y David Epstein, fue sobre los temas de encopresis. Hay un caso referenciado en el libro que se llama Medios narrativos para fines terapéuticos de Editorial Paidós, que se llama El caso de la caca traicionera, donde intervienen dos padres, los padres de Nick. Nick era un niño que tenía un serio problema de encopresis. Su madre y Ron, el padre, asisten al consultorio, al programa de atención de terapia narrativa de White. En ese proceso, la familia cuenta de su caso y señala que esta circunstancia, así lo describe White en su texto, la caca estaba arruinando la vida de Nick. Pero no solamente la vida de Nick, sino también la vida de todos los que estaban envueltos en su relación, en este caso su padre y su madre. La caca lo había aislado en todas las actividades escolares. Prácticamente le había robado su vida, le había ensombrecido cualquier posibilidad de futuro y por lo tanto no podía tener una suerte de interacción con otros niños. Dado el caso, por ejemplo, esta suerte de circunstancia había deteriorado su imagen al punto que nadie quería vincularse con Nick, ¿no es cierto? La caca estaba hundiendo a la madre, ¿no? En la desdicha, en la desolación, en los sentimientos de culpa, porque obviamente, pues, ¿no? O sea, ¿cómo se puede sentir un padre, una madre cuando un niño prácticamente ha embadurnado una casa? La casa de esta familia estaba embadurnada. Debajo de la mesa donde comían estaban las bolitas, las pelotitas de esas que este niño iba colgando, colocando, ¿no? No había lugar donde no existiera algún graffiti producto de esta circunstancia. Es un caso terrible. Entonces, la madre estaba hundida en la desdicha,
ya prácticamente dudaba de su condición de madre, su actitud sobre su hijo ya era de un descontrol, estaba muy abrumada, la depresión la agobiaba, y estaba ya prácticamente a punto de rendirse, ¿no? En ese escenario también se da una suerte de expresar cómo se siente el padre al hacer la indagación con las preguntas de influencia relativa, de cómo había afectado esta caca al papá. Entonces, él manifiesta que él tenía mucha vergüenza, no podía contarle a sus familiares, menos aún a sus amigos, y eso lo había prácticamente desligado de todo tipo de relación social. Era prácticamente inmanejable. Ya este problema era un problema que trascendía en términos de sus relaciones laborales, familiares, en fin, ¿no? Prácticamente esta familia era una familia de granjeros donde se habían aislado, ¿no? Era común que esta zona de granjeros tuvieran visitas, reuniones, y ellos se habían desligado de todo evento social, porque como la casa era un desastre, pues no podían traer ni permitir que nadie viera su situación. Según la información que se iba tramitando, las heces del niño estaban afectando de diversas formas todas las relaciones en la familia. Por ejemplo, se había puesto una suerte de barrera, un muro, algo que ya era imposible de manejar entre mí y sus padres. Y el total estaban ya, como que en términos criollos, habían tirado la toalla. La relación entre el marido y su mujer era una relación ya prácticamente no tenían intimidad, no conversaban, andaban muy desesperados. Ante esta situación de frustración, ¿no? Le sugieren ir a terapia, y es donde ellos hacen la intervención con White, ¿no? Eh, ya prácticamente la pareja no tenía una relación, estaban muy entrampados por producto de esta enorme repercusión que tenía las heces de su hijo en su relación, ¿no? Entonces, se hace la intervención, ¿no? La caca traicionera fue denominada así, encontraron una denominación por parte, le preguntaron en esta entrevista, le preguntan al niño, Michael Webb le pregunta que cómo era, qué denominación podía darle él a esta circunstancia de no poder controlar sus esfínteres anal, su esfínter anal. Entonces, ¿qué es lo que él, cómo él se sentía producto de esta circunstancia, ¿no? De descontrol? Así que él dijo que la caca era una traicionera. Con ese nombre bautizaron ahora la encopresis, que era el diagnóstico de este niño, y trataron de conectar cómo esta caca traicionera, de una u otra manera, engatusaba, embadurnaba, pintaba, pegaba y que destrozaba el ambiente familiar, ¿no? Este niño hacía eso, o sea, la caca lo dominaba tanto que pintaba, ¿no? Pintaba en su casa, ¿no? Entonces, y el niño manifestó en su discurso, en su narrativa, conversando con White, que prácticamente la caca lo había engañado, ¿no? En ciertas oportunidades, la caca traicionera pudo pudo haber desesperado aún mucho más a la madre, ¿no? Pero esta se había resistido y había puesto música, trató de alejarse, como que diciendo, no, ya estoy harta de esto, yo no puedo dejar de ser también lo que yo quiero ser, o sea, se encontró con su ser. Entonces se había negado a poner en duda su condición de, entre comillas, mala madre, mala criadora. Yo también soy una buena persona. Entonces, estas, diríamos, excepciones empezaron a tener sentido. Quiere decir que sí había momentos en los cuales tanto el niño como la madre y el padre podían tener, entre comillas, una distinción entre lo trágico de la vida traicionera que les producía esta circunstancia de tener el descontrol de las heces en el hogar, sino que además tenían espacios donde ellos también podían identificar espacios saludables de
de encontrarse a sí mismos, de su identidad como personas, entre comillas, sanas, ¿no? Entonces, White investigó la influencia que los miembros de la familia ejercían sobre lo que habían llamado la caca traicionera. Ron, el padre, no pudo recordar ninguna ocasión en la cual él hubiera evitado la vergüenza que le producía tener esta circunstancia de su hijo y de su descontrol de las heces. Sin embargo, una vez identificó que la caca traicionera exigía de él como que él podría desafiarla, ¿no? El terapeuta tuvo curiosidad de poder saber algo más y se dio con la sorpresa de que alguna vez este padre estuvo tentado de contarle a un amigo al respecto, a un compañero de trabajo, ¿no? Sobre lo que sobre la tragedia que él vivía, ¿no? O sea, estuvo tentado a contarle, pero no lo contó, ¿no? Entonces, podríamos considerar que también él en algún momento, pues, sintió esa suerte de desligarse de lo traicionera que es esta circunstancia y quería, entre comillas, socializar, ¿no? Contarle a alguien, recibir un consejo. En ese escenario, White empieza a hacer la intervención. Hubo ciertas dificultades para identificar de qué forma repercutían las relaciones familiares sobre la caca traicionera. Sin embargo, tras comentarlo algo más, quedó claro que había aspectos de la relación entre Sue y Nick que ella pensaba que podían seguir disfrutando y que Ron seguía intentando mantener su relación con Nick y que Nick opinaba que la caca traicionera no había destruido todo el amor que había entre él y sus padres. Entonces, se hizo una suerte de, nosotros podríamos decir que es un ritual, pero la tarea que le asignó a esta familia, y en particular al niño, a Nick, era que justamente eh, pueda hacer una suerte de reconocer los momentos en los cuales él, por ejemplo, tenía control sobre las heces. Y el niño identificó que en algunos momentos él, en una posición específica, conteniendo y haciendo fuerza, podía tener el control. Luego empezó a hacer una suerte de oración, una oración que él tenía que recitar cada vez antes de ir a dormir, en donde con sus propias palabras que había manifestado el niño, él mismo oraba para poder vencer a esta, reconocer, diciendo, la caca es traicionera, la caca me quiere dominar, yo estoy, la caca me impide tener amigos, o sea, empezó a cambiar la historia, a venderle una historia alternativa, diciendo de que yo era más fuerte que la caca, en fin, y por ende, en esa circunstancia, se logró establecer que este niño, poco a poco, en un contexto de 6 meses, se logró que la familia tuviera la posibilidad de controlar a la caca traicionera con la intervención del padre, con la intervención de la madre, con la propia intervención del niño. Y esto fue interesante porque cambió todo, ¿no? O sea, hubo un éxito total, se pudo vencer a través de no culpar, porque la acción que tenían todas las terapias era decir que el niño era el problema, ¿no? Entonces, cuando empezaron a hablar de lo traicionera que eran las heces para todos los miembros de la familia, todos empezaron a tener una postura totalmente distinta, mejorando las relaciones de pareja de los padres, mejorando las relaciones entre su hijo, recuperar la confianza y el afecto del distanciamiento de ese muro que había separado el hijo de sus padres o el padre de sus hijos. Entonces empezaron a vencer esta circunstancia. La externalización del problema es ponerle un nombre aceptable al problema. En este caso, el nombre es construido por la propia familia. La familia decidió ponerle la caca traicionera. En otros casos, por ejemplo, podría ser, en el caso de una agresividad, podríamos cambiarle la agresividad por la rabia, por decir, ¿no? Un ejemplo, así como, por ejemplo, preguntar con preguntas de influencia relativa a cada uno de los miembros, cómo la rabia le ha convencido de pegarle a su mujer, o sea, cuando hay un tema de violencia y maltrato, ¿no? ¿Cómo es que la rabia? No es que esta persona en su ser quiera golpear, sino que no puede controlar la rabia lo domina, la rabia, ¿qué porcentaje de la rabia le gana
su identidad de amor que tiene a su pareja, porque como ustedes y como todos sabemos, el maltratador tiende a justificar en la cólera el hecho de decir que quiere a la persona para corregirla, lo cual, pues, si queremos ayudar, podríamos decir, ¿cómo es que usted se lleva a vencer por la rabia para pegarle a su esposa? Entonces, si él tiene control sobre la rabia, probablemente tenga control sobre su agresividad. Entonces, en el caso de las personas que son paranoides, por ejemplo, en el caso de los celos, ¿cómo es que la desconfianza te susurra al oído siempre que estás escuchando las llamadas de tu esposo o las llamadas de tu esposa? Entonces, esta celotipia, que es característica ya de un comportamiento paranoide, podría entenderse en la desconfianza como una alternativa de darle una denominación distinta al problema, que sea aceptable para considerar que de una u otra manera uno y el otro tienen desconfianza, ¿no? Y que es una situación de relación, no de individualidad. En ese contexto, entonces, la idea es que el terapeuta, de manera narrativa, en eso de la lingüística, logre que esta conceptualización de, de diagnóstico agresivo, violento, paranoides, celotípico, desconfianza, lo que fuera, esté desligado de la persona y que sea ese concepto una cosa y que cómo esa cosa influye en las relaciones, en las interacciones de las personas. Con ello, entonces tenemos que los clientes, van a tener una visión de mirada externa a sus problemas, por lo tanto van a poder hablar más y al hablar más construyen historias alternativas. Si ustedes consideran esto de que es más sencillo hablar de otro que hablar de uno mismo, pues algo así similar ocurre con los problemas. Es más sencillo hablar de una cosa que hablar de uno mismo. Es más sencillo hablar de esa cosa que nos afecta que decir que somos los afectados por un diagnóstico. Esa es, consideramos, una diferencia sustantiva muy significativa en ese sentido. Otros ejemplos podrían ser en el caso de los celos o la depresión. Por ejemplo, una pregunta, ¿no? A propósito de los celos. ¿Cuándo te convencieron los celos para que hicieras algo que lamentaste más adelante? ¿No? Buscar la forma como esta circunstancia de sentirse paranoide, entonces, porque sencillamente piensa que está siendo engañado, qué sé yo, revisar esto que es tan complicado, ¿no? De la confianza. ¿O qué tipo de mentiras te está contando la depresión sobre lo que tú vales? Cuando, por ejemplo, la persona se desvalora, no tiene una imagen adecuada, entonces no es eh, la persona la que está deprimida. La depresión, la circunstancia es externa a ella y le va ganando su identidad. Y esa forma de preguntar puede ayudar a que el paciente tenga mayores recursos para tener elementos de salir adelante, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos para externalizar el problema? Los pasos los vamos a plantear 4 pasos básicamente, ¿no? Primero, tomar la decisión, ¿qué es lo que se va a externalizar? Por ejemplo, decidir con las familias cuál sería, en este caso, el diagnóstico del problema, qué es lo que ellos traen a la consulta, ¿no? Como paciente identificado y qué es lo que supuestamente tiene este paciente identificado. Segundo, hay que nombrar a esa cosa. Una vez vemos el diagnóstico, una vez que tenemos el diagnóstico que nos han traído, ¿no? O sea, por el cual lo han traído a este joven, a este niño o la pareja, en fin, nombrar lo que vamos a externalizar. Por ejemplo, tenemos aquí una idea. Una madre acude con su hijo de 18 años a la consulta. En los últimos 6 meses, este chico ha venido escuchando voces, lo cual ha llevado que en el consultorio de los médicos especialistas, en los psiquiatras, haya sido diagnosticado como esquizofrenia. Entonces, los padres siempre van a buscar, pues, saber cómo van a lidiar con este tipo de problemas. Lidiar con un paciente esquizofrénico no es una cosa sencilla y no estamos negando el diagnóstico, sino estamos afirmando la posibilidad de hacer que en la relación
de los afectos y los vínculos que establecen los padres con sus hijos, en particular en el caso que tenga un hijo esquizofrénico, puedan mejorar o recuperar los espacios de relación. La madre acude a la consulta describiendo el problema como que su hijo habla solo, empieza a hablar solo, tiene conversaciones coloquiales y manifiesta que estas voces le dicen que haga tal o cual cosa de manera indebida. Algunas oportunidades han habido algunas crisis, y entonces en ese escenario bastante desolador, el terapeuta pregunta, ¿no?, al paciente, al hijo, ¿tú cómo describirías lo que pasa? El hijo contesta, es como si una voz celestial me obliga algunas veces a hacer cosas que no quiero. Entonces, inmediatamente el terapeuta va a encontrar que ahora no van a hablar de la esquizofrenia, van a conversar sobre esas voces celestiales y cómo esas voces celestiales repercuten. Por ejemplo, qué es lo que genera cuando la voz celestial habla, qué es lo que genera en la madre, pánico, terror, miedo, que puede ocasionar eso, ella empieza a tener palpitaciones, podría tener desmayos, qué sé yo. Entonces, la voz celestial, que no escucha a ella, también le afecta. La voz celestial provoca en el padre cólera, rabia, violencia, sentirse enojado, molesto. La voz celestial que él no escucha también lo afecta. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿no?, el terapeuta empieza a señalar que, ¿no?, debes pasar un mal rato, porque sencillamente la voz celestial podría ser pasar un mal rato. Y no solamente pasar un mal rato, ojo, por si acaso, la madre, perdón, el paciente, sino también la madre, el padre y todos aquellos que estén involucrados. Pasar un mal rato producto de la voz celestial, consecuencia del diagnóstico de esquizofrenia, pues obviamente no vive solo el paciente, lo viven muchas de las personas que están cercanas a él. Tenemos otro caso, un ejemplo, de pronto también sobre la externalización. Ana María ha sido diagnosticada de anorexia nerviosa. A través de las conversaciones que se ha tenido con la paciente y con la familia de Ana María, se ha podido encontrar que ella considera que le ha puesto denominación como que esta circunstancia de su anorexia es como una lámpara maravillosa de Aladino, ¿no? Entonces, en una ocasión ella pierde el control y llega a emergencia, lo cual ha originado que vaya a terapia, porque ya el caso había sido una situación extrema y le habían derivado a una intervención terapéutica. En la terapia narrativa, a través de la técnica de externalización, va a hacer que este genio sea lo que vendría a ser el que afecta a todos los miembros de la familia y va a comprometer el terapeuta en esta suerte de analogía de esta situación externalizada del genio, no de la anorexia, sino el genio, lo que simbólicamente representa la anorexia, para que todos, padre, madre, hermanos y la propia Ana María, logren que retorne el genio a esa lámpara. O sea, que ella no se exceda en el tema del descontrol sobre su falta de alimentación, porque ella sabe, se da cuenta que llegó a una situación extrema. Entonces, la idea es que el genio permanezca en la lámpara. Por lo tanto, la idea es que ella entienda que puede tener control sobre la anorexia, en términos simbólicos. ¿Okay? Entonces, el tercer paso sería crear la distancia entre el paciente y lo externalizado. En este caso, crear la distancia entre Ana María y el genio. El genio que se mete a su cuerpo y la controla. Y lo que sería distinto que ahora, como se ha descontrolado, que ella pueda controlar al genio. O el caso de las voces celestiales, que les hace pasar un mal rato a todos. Por lo tanto, hay que mantener una distancia. La distancia sería que el paciente se dé cuenta que hay una distancia entre él y esa voz, entre él y esa circunstancia de la nueva. Por lo tanto, los demás también se afectan. Entonces, hay dos cosas aquí que se tienen que hacer. Primero, el terapeuta pregunta sobre cuál es el grado de la influencia que tiene lo externalizado en cada una de las personas y qué daños está provocando en su dinámica personal, laboral, social, cultural, lo que fuera. Y también, en segundo nivel, sería revisar las influencias
que las personas están teniendo sobre lo externalizado. O sea, en qué ocasiones se han logrado ellos, cada uno de ellos, enfrentarse al problema. ¿Existe la posibilidad que una paciente con anorexia nerviosa en algún momento pueda controlar esta necesidad de hacerse tanto daño? Sí. ¿Existe la posibilidad que en algún momento un paciente esquizofrénico pueda darse cuenta que él tiene dominio acallando las voces? Entonces, esas pequeñas diferencias, esas pequeñas circunstancias pueden ser un factor fundamental para el proceso de externalización. Entonces, el terapeuta va indagando, va buscando a través de la magia de la construcción, magia entre comillas, de la construcción de una historia alternativa, la posibilidad de generar que lo externalizado puede ser susceptible de ser controlado, porque el ser controla aquello que quiera robarnos nuestra identidad. Más o menos esa es la idea. En cuarto lugar, ayudar a la familia para asumir el control en la lucha contra el problema. En ese sentido, tenemos que hablar directamente de las cosas que pueden ser eficaces para enfrentar aquello que, o sea, ¿qué cosa puede servir para enfrentarnos a esa cosa que afecta a papá, a mamá, a los hermanos y a aquel que es el portador de esa cosa? Pero que esa cosa ya no es patrimonio y propiedad de una persona, sino que esta cosa irradia a todo un sistema y por lo tanto todo el sistema podría tener una acción directa sobre esa cosa. Segundo, para ello hay que hacer preguntas circulares, hay que hacer que cuántos son los que ganan, que pierden, cómo incide, quién es el más dado, quién es en segundo lugar, quién es el que ignora, quién tiene mayores elementos de ignorar. Por ejemplo, eso podría darnos mayor información para lograr que otras personas también puedan ignorar. Aquí también hay una dinámica que usa mucho la terapia narrativa, que es el hecho de buscar personas ajenas a la terapia. Sucede que Michael White tenía una suerte de, digámosle, una agenda de personas que podían colaborar en procesos terapéuticos. Y él las llamaba para que escuchen los casos y después puedan certificar si han habido cambios respecto a los procesos terapéuticos. Es una cosa muy interesante, porque la concepción de la terapia narrativa en ese sentido era un sentido comunitario. O sea, cuando el problema es afrontado, orientado por una colectividad, tiene un mayor impacto que cuando individualmente se le da a una persona la responsabilidad, toma tu pastilla, atiende tu problema, hazte cargo de tu vida, cuando puede que esa circunstancia afecte no solamente a una familia, incluso a una comunidad. Si una comunidad afronta los problemas de la salud emocional y social, de la salud mental comunitaria, pues es probable que tenga una circunstancia muy interesante de intervención con una comunidad. Entonces, estas preguntas circulares, ¿no? Que se dan, por ejemplo, ¿cómo se ha portado la cosa, o sea, la denominación, la denominación que han hecho sobre el problema en esta última semana? No, no el niño, no el adolescente, no el marido infiel, no, 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 la cosa. ¿Okay? Y el cliente podría responder si ha estado bien, si ha estado mal, si se ha mejorado, en fin, ¿no? Por lo tanto, el terapeuta va viendo, ¿no? Cómo es el efecto que tiene esta intervención en el control de la persona que inicialmente ha sido designada como identificado o portador del síntoma. Por lo tanto, también se le puede preguntar, en ese caso, qué tanto ha contribuido, qué tanto le ha puesto empuje, qué tanta responsabilidad puede tener. Bien, jóvenes, esa es así bastante resumida y rápida, intentando ser una suerte de síntesis, la presentación sobre la técnica de externalización. Me gustaría que además de este video ustedes puedan complementar la información a partir de lo que es la revisión de nuestra separata que hemos redactado, que más o menos puede ampliar o puede esclarecer algún punto que no quede claro respecto a la técnica de externalización. Muchísimas gracias y será pues hasta nuestra semana de examen final para terminar nuestro curso. Quisiera aprovechar para que en estos minutos finales
agradecer a todos y cada uno de ustedes la posibilidad de haber estado a través de este espacio virtual, dando a conocer algunas ideas, quizás algo controversiales, sobre cómo concebimos la terapia, con toda la más profunda y sana intención de ayudar a los estudiantes para que tengan una mirada mucho más amplia y no tan literal de lo que significa los procesos de intervención psicológicos y en particular los procesos de intervención en terapia. Ustedes que van a estar influenciados y van a estar muy directamente relacionados por modelos de diversas corrientes, ¿no? Que son de su afinidad, van a tener pacientes diversos en su internado. Y ese internado necesita pues tener formas distintas de preguntar. La pregunta, repetimos, y ya con esto no los queremos cansar, la pregunta es la técnica es la pregunta. Preguntar es la clave para poder encontrar alternativas, en este caso, desde la perspectiva de la terapia narrativa, construir historias alternativas a la historia dominante que ha hecho que el problema se haya interiorizado en el ser. Y nosotros lo que queremos a través de esta propuesta terapéutica es sacar del ser esa conceptualización de pensar que es el problema, que se pueda reivindicar la cosa como algo que afecta, la cosa como problema, como algo que afecta las interacciones y las relaciones. Muchísimas gracias, les deseo lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Buenas noches.